y obviamente no han podido, la escuela no ha podido cumplir ese su papel, que no solamente es de instrucción, sino de formación de la personalidad, de aprender a vivir juntos. Entonces también hay un déficit de desarrollo socioemocional que debe ser trabajado. Pero además se está centrando la atención en el desarrollo y el fomento de la lectura, la escritura y el razonamiento lógico-matemático para todos los niveles. No es un tema solamente de primaria, de los niños más pequeños, sino que es un déficit que se ha ido evidenciando en todos los niveles de educación e incluso en los ámbitos laborales, ¿no? Los jóvenes, los adolescentes de secundaria tienen dificultades, han perdido los hábitos de lectura, tienen dificultades de comprender lo que leen, niveles bajos de comprensión. Eso sucede también en los ámbitos universitarios y de educación superior en general, e incluso en la vida profesional, ¿no? En el sentido de que siempre hay la necesidad, se ha resultado la necesidad de incorporar ciertas temáticas. Por ejemplo, esta tarde tenemos una reunión con el Banco Central de Bolivia, donde tenemos una invitación, el cual, como aporte a la actualización curricular, está proponiendo se incorpore todo un paquete de educación económica y financiera, ¿no? No es que no esté presente, pero siente la necesidad de que nuestros niños, nuestros adolescentes y jóvenes tengan una educación económica y financiera mucho más fuerte, y estamos trabajando con ellos. Lo mismo, impuestos, cultura tributaria, el defensor del pueblo y muchas instancias están contribuyendo de esa manera, ¿no? Hemos tenido con ellos una llamada a contribuciones, nos hemos reunido con varias instituciones, en realidad son 26 instituciones entre ministerios e incluso empresas estratégicas con las que nos hemos reunido para ir trabajando estos aportes de la organización. Claro, en algunos casos son enfoques generales que se quieren trabajar, y en otros casos son temas puntuales, en alguna materia, como energía nuclear, medicina nuclear, en algunos contenidos de secundaria. Estamos recibiendo ya las contribuciones, hemos desarrollado talleres internos, incluso vamos a desarrollar recursos también para maestros y maestros sobre estas temáticas que van a ir quedando en la actualización. La primera línea de acción, recoger contribuciones de otras instancias externas al Ministerio de Educación. La siguiente, por favor. También nos hemos reunido con organizaciones sociales, ¿no?, de distintos tipos. Nos hemos reunido con los miembros del Pacto de Unidad, las 5 entidades matrices que hacen el Pacto de Unidad. También hemos hecho las consultas, hemos invitado, hemos tenido reuniones, estamos haciendo talleres de contribución con cada una de estas 5 matrices, y vamos a ver qué elementos se van a ir incorporando en la propuesta también proporcionar las organizaciones sociales. Pero también nos hemos reunido con padres y madres de familia, con las juntas nacionales de padres y madres de familia, nos estamos reuniendo con las confederaciones de maestros urbanos, rurales, con los estudiantes maestras y con otras instancias también sindicales. También nos estamos reuniendo con instancias privadas. El jueves tenemos la reunión con Andecom y con las escuelas, las instituciones que tienen bajo su cargo unidades educativas privadas en el convenio, ¿no? Bella Alegría, etcétera. También nos estamos reuniendo y hemos hecho la llamada a contribuciones. Nos hemos reunido con las universidades privadas 2 veces en 2 ocasiones. También ellos quieren sumarse a la actualización curricular, temas muy completos de acuerdo a las carreras porque más fortaleza tienen por sus universidades. Bueno, también nos vamos a reunir con los empresarios privados, ¿no? Está prevista para la próxima semana la reunión con los empresarios privados, que también vamos a hacer el sistema para las instituciones.
Perdón, Fernando, sí, indican que hay problemas con el audio en el chat. Sí, también pueden controlar la pena de señal, o tal vez... Ah, ya. Ok, gracias. Ahora esperemos que se mejore. Estamos también ya reuniéndonos con organismos multilaterales y ONGs, en realidad con organismos multilaterales como UNICEF, UNESCO, ya hemos venido reuniéndonos en varias ocasiones. También con ONGs, este viernes tenemos reuniones con las ONGs que están en el país legalmente establecidas, pero además que están vinculadas a educación. También nos hemos reunido con los ILCs, los Institutos de Lenguas y Culturas, para los temas de la actualización. Y finalmente, por favor, la siguiente, Diego. Ya estaba prevista y ahí de eso responde la invitación de nuestro ministro del 23 de junio con la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Hemos hecho el llamado a las contribuciones. Ahora estamos teniendo la reunión, lastimosamente con muy poca presencia de los representantes de las comisiones, y queremos ponernos de acuerdo en esta reunión en los procedimientos y en las formas en las que podríamos recibir las contribuciones de parte de las comisiones. Entonces, eso es lo que queríamos informarles y tal vez ahora abrimos un espacio tanto a la diputada que está conectada por Zoom como al senador y a la... Sí, gracias. También que acaba de llegar. No sé si tienen alguna consulta respecto a lo que hemos mencionado hasta el momento. Senador. Muy buenos días, gracias, querido Fernando, queridos amigos. Fernando Vaca, senador Urbenin. Bueno, yo creo que como introducción ha sido bastante clara la participación de Fernando. Las líneas son bastante objetivas en el caso de la explicación que puede dar el Ministerio. No deja de, sin embargo, creer que sería ver momentos históricos distintos, el gobierno inconstitucional o de facto y el gobierno, o sea, creo que no va por ahí el asunto. Este intento de reconstruir educación y reconstruir país. El análisis es correcto en materia de cómo nos afecta la pandemia. Y nosotros, en particular, digo nosotros, en el caso de Comunidad Ciudadana, entidad a la que yo represento, hemos intentado, Fernando, con el anterior ministro y también con el ministro Pari, hacerle llegar sugerencias y propuestas, líneas generales de por dónde más o menos deberíamos encaminar a la educación en el contexto que se nos plantea. Evidentemente tenemos 2 años de retraso, no 1, 2, porque el año pasado fue tan irregular como el año de la clausura. Sin más allá de los esfuerzos del ministerio que hay que reconocer en materia de textos y todo aquello, si tú mides los efectos, no creo que tampoco van a ser alentadores. Entonces tenemos básicamente 2 años. Si ya estábamos mal a nivel internacional, rezagados, porque, entre otras cosas, Bolivia esconde evaluaciones, mediciones, y no sabemos realmente cómo estamos, ¿sí? Peor con estos 2 años que han pasado. Y eso es lo que me preocupa en las líneas, querido Fernando, porque veo todavía un esfuerzo denodado de insistir con el tema de lo presencial. Recuperemos educación, avancemos en esto, mejoremos currícula, y tú has dicho una palabra clara, que es casi como un sinónimo. Lo presencial termina siendo para nosotros la normalidad, y volver a la normalidad básicamente es volver a lo presencial. Eso significa que estamos negándonos a aprender lo que nos obligó a aprender el tema de la pandemia y estos 2 años de rezago, ¿sí? Insistimos con lo presencial. Entonces yo creo que, entre otras líneas, este intento de modificar currícula, Fernando, podría ir por asirnos bien de la importancia, por ejemplo, de este nuevo contexto de virtualidad,
de distancia, etcétera, etcétera, y es ahí donde no hemos avanzado. Entre otras cosas, pueden suscitarse fenómenos más recurrentes como el que hemos vivido, y obviamente siempre vamos a estar a expensas de, caramba, tenemos un sistema de educación que no avanza porque estamos estancados en lo presencial, porque lo presencial es nuestra normalidad. Obviamente no hay punto de comparación entre procesos de educación presencial y procesos de educación a distancia, etcétera, pero es la nueva dinámica, es el desafío que tenemos que ver, ¿no? Entonces, un poquito por ahí también podría yo ingresar, digamos, como contexto, y cierro resumiendo. Necesitamos diagnósticos serios, necesitamos evaluarnos, necesitamos saber exactamente cómo estamos. Ustedes han hecho un esfuerzo por evaluar currículos vigentes, que no son suficientes, me refiero a que necesitamos saber en cuanto a calidad, pero necesitamos medirnos con otros. Dejar de mirarnos el ombligo para medirnos en serio con otros. Entrar en competencia, medirnos, uno, y lo otro es el escenario de la virtualidad que necesitamos enfrentar. Eso, Fernando, y luego ver el tema de cómo podemos, ya de manera más práctica, senadores y diputados, continuar aportando a este proceso que valoro mucho, creo que es necesario, y bien que no se haya tomado la idea de que no modifiquemos leyes ni nada por el estilo, podemos avanzar por este otro lado. Y de repente abrirnos a otros espacios, me refiero a experticias concretas, más allá de sectores, porque los sectores terminan de alguna manera siendo o no siendo condescendientes con el tipo de política que se quiere implementar. Aquí es necesario abrirse a gente que, y con todo respeto a los sectores que ustedes han convocado, gente que vive y entiende de educación. Experticias concretas, ¿no? Más allá de sectores, sean privados, no sean privados, sean allegados al proceso de cambio, no lo sean, no importa, abrirnos a esas experticias. Eso, querido Fernando. Gracias. Un saludo a todos. Mi nombre es Samantha Nogales, soy diputada por Cochabamba y me parece muy importante esta reunión. Lastimosamente, gran parte no se ha escuchado muy bien por el tema del Zoom. Sin embargo, creo que he logrado escuchar una parte importante. En ese sentido, yo voy a ir por la línea del senador Fernando Baca. Creo que es importante, primero, entender una normalidad en la educación en relación a que lo virtual tiene que ser un apoyo constante a lo presencial. Creo que hemos entrado a una nueva era de la educación en Bolivia. En ese sentido, no podemos dejar de lado la virtualidad. Es importante que hagamos refuerzos con lo virtual porque incluso los profesores, al haber aprendido unas nuevas formas de llegar a los estudiantes, han logrado reforzar de alguna forma, ¿no? Entonces creo que habría que ver de darle la vuelta por ahí. Y también creo que es importante, además de las consultas que se han hecho tanto a sectores sociales, agrupaciones de padres, madres, que me parece que está muy bien, el tema de las mesas técnicas con expertos del tema es fundamental para poder hacerlo mucho más, valga la redundancia, técnico, y también para hacerlo más académico. En ese sentido, esas dos contribuciones, en este momento yo no tengo contribuciones para la reunión porque me he enterado a deshoras de esta reunión que me parece riquísima. Sin embargo, tengo dos consultas. Por favor, en el tema de este proceso que ha habido previo de contribuciones y de reuniones con sectores sociales, con padres y demás, ¿cuáles han sido o qué tipo de contribuciones, o si es que han habido contribuciones en el tema de educación sexual, en la educación regular, y cómo vamos a transversalizar el tema de enfoque de género en la educación, ¿no? Más allá de solamente ver el tema de la violencia hacia las niñas, sino el hecho de hablar de sexualidad con las niñas, niños y adolescentes para que desde la primera infancia ellos sepan cuáles son los peligros o riesgos que corren no solamente en la calle, sino en sus casas, en el colegio. Eso por un lado, esa consulta creo previa y después tal vez vuelva a tomar la palabra. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Bueno, no sé si hay otras intervenciones, pero quisiera más que responder, reaccionar a las intervenciones del senador y de la diputada. Como puede ver, en el plan está contemplado el tema de la evaluación, ¿no? Y nosotros hemos comprendido como Ministerio de Educación que la evaluación de la educación, existen dos tipos de evaluación de la educación, ¿no? Uno, las pruebas estandarizadas tipo PISA, IESE, TIMSS, PIRLS, etcétera, que tienen todo un procedimiento. Hemos sido parte del IESE, entre el diseño de la evaluación, la prueba piloto, la implementación y los resultados fácilmente, mínimo, pasan 3 años, ¿no? Porque, claro, tienen ciertos rigores, mucho más si son comparativas entre otros países, otras regiones. Entonces, ese tipo de pruebas son válidas en la medida en que uno puede ir evaluando políticas educativas a mediano y largo plazo. Pero la información que nos brindan no corrigen inmediatamente el proceso educativo. Existe otro tipo de evaluación educativa, que es la evaluación, la valoración de aprendizajes inmediata para la toma de decisiones inmediata, ¿no? ¿En qué consiste este tipo de valoraciones? Que se establecen, si quieren, estándares o perfiles de salida de los años de escolaridad. Voy a poner un ejemplo simple. ¿Qué debería saber un niño en matemáticas un niño, una niña en matemáticas cuando está terminando el tercero de primaria, ¿no? Entonces hay un estándar, un perfil de salida que lo puede monitorear perfectamente el mismo maestro, ¿no? Las pruebas estas estandarizadas, el primer modelo de evaluación que les decía, es por muestreo, obviamente no son censales. Las pruebas de valoración de aprendizajes son censales, es decir, cada maestro, cada maestra evalúa a los niños que están en su aula, a todos los niños. No para un efecto comparativo, sino para medir efectivamente si ese niño o esa niña, en el ejemplo que les ponía, en matemáticas, terminando el tercer año, efectivamente tiene las habilidades y conocimientos desarrollados, para tomar inmediatamente acciones en el caso de que no sea así, ¿no? Como Ministerio de Educación, a nosotros nos interesan ambas evaluaciones, ¿no? Obviamente le estamos poniendo mayor énfasis a el desarrollo de la valoración de aprendizajes. Acabamos de terminar el primer trimestre y ya se ha hecho una valoración, ¿no? De los aprendizajes, y estamos enseñando a las maestras y maestros a hacer ese tipo de valoraciones y recogiendo información que no es comparativa, no tiene el fin de compararse ni siquiera de un aula a otra, sino simplemente de incidir inmediatamente, identificar dificultades de aprendizaje en los niños respecto a sus perfiles de salida y actuar, tomar las medidas didácticas y pedagógicas necesarias. También eso está en nuestro plan, en la página 7, habla del monitoreo permanente de logros de aprendizaje de cada estudiante, no a través de pruebas estandarizadas y con criterios muestrales, sino universales a cada estudiante, pero también está la realización de ajustes a los procesos de aprendizaje con base a la información solvente de logros de aprendizaje. Es este tipo de evaluación. Pero al mismo tiempo, si se fijan en las metas que nos ponemos en la última página, en la página 11, dice participación en el ERCE del IESE, UNESCO. Ya se ha hecho, esta mañana hemos tenido una reunión justamente con UNESCO y se piensa volver a participar en el ERCE. Se están haciendo las gestiones. Nuestro ministro de Educación ha estado en una reunión a nivel mundial hace unas semanas y justamente ha ido trabajando los contactos con esto, ¿no? Pero el ERCE nos va a dar resultados, el ERCE del IESE nos va a dar resultados de los logros de aprendizaje, porque no es calidad educativa en realidad lo que se mide, sino logros de aprendizaje, el 2026, porque se va a aplicar entre el 2024 y el 2025. El 2026 vamos a tener esa información. Seguramente va a ser valiosa.
seguramente nos va a dar insumos para hacer ajustes en nuestras políticas educativas, etcétera. Pero ¿qué pasa del 2023 al 2026 con los niños que están tal vez teniendo algunas dificultades y debilidades en el aprendizaje? ¿No? Entonces ahí es donde nos interesa trabajar ambas cosas, no o nos sumamos a pruebas estandarizadas o evaluamos inmediatamente y tomamos acciones inmediatas para nuestros niños. Queremos trabajar con pruebas estandarizadas y con valoraciones inmediatas de los logros de aprendizaje con nuestras niñas y niños, ¿no? Entonces, están ambos en el plan. Entonces, la preocupación del senador, me parece, y de la diputada también iba por ese lado. El tema de la presencialidad, no presencialidad, efectivamente estamos tomando... Para volver un poquito y apuntar lo que mencionaba. Sí. Cuando hice la intervención me refería al tema de la medición de la calidad en genérico, ¿no? Sí. Sí, hay obviamente pueden utilizar la tecnología participar y otras que no, eso lo sabemos, y obviamente conozco del tema de la mora, digamos, en la medición del resultado y la calidad. Me parece bien ambos enfoques. Yo estoy hablando de medición de la calidad de forma genérica, ¿sí? Como principio de, ¿me entiendes? O sea, necesitamos saber cómo está. Y ahí ya hace la pregunta, Fernando, tenemos una ley que hace mucho énfasis en el tema de medir, ¿no? De observarnos permanentemente, pero no tenemos, constitucionalmente no tenemos resultados. ¿Qué ha pasado con nuestro observatorio de medición de la calidad de la educación? No ha funcionado. Luego podemos pasar a ver. Sí, no creo que sea el escenario para responder a estas preguntas. Además, no es competencia directa del instituto, pero sí el observatorio, el OPSE, ¿no? Observatorio Plurinacional de la Calidad de la Educación, sí ha venido trabajando el desarrollo de indicadores propios de medición, ¿no? Yo conozco por lo menos 2 trabajos importantes de ellos. ¿Por qué? Porque un tema es entrar a los indicadores tradicionales que solamente miden la eficiencia y la eficacia de la educación, que son los indicadores tradicionales, ¿no? Permanencia, matrícula, ¿no? Eso, y les invito más bien a todos los miembros de la Asamblea a que entren a la página del Ministerio de Educación. Tenemos una página de estadísticas completísima, actualizada al día. Muy pocos la conocen, ¿no? Pese a que está incluso con tutoriales. Y todos los indicadores de eficiencia y eficacia, que son los tradicionales, están ahí, ¿no? Y actualizados, ¿no? Están al día. Pero calidad educativa no es solamente eficiencia y eficacia de los sistemas educativos. Calidad educativa es también pertinencia, relevancia y equidad. Ahora, ¿qué sistemas miden pertinencia, relevancia y calidad? No hay sistemas, no hay intentos de sistemas que midan también estos elementos, ¿no? Justamente entiendo yo, el OPSE ha trabajado mucho ese tipo de indicadores que son más cualitativos, ¿no? Que hacen verdaderamente a la calidad educativa, no solamente a decir cuánto hemos invertido y cuánto tenemos como retorno, ¿no? Que va por la línea de la eficiencia y la eficacia. En todo caso, es un tema para discutir. No tiene que ver directamente con la actualización curricular, tiene que ver indirectamente con la calidad educativa y la medición de resultados del sistema educativo. Es un tema que hay que ponerlo tal vez en otra mesa y bueno, obviamente se está abierto a esto, ¿no? Respecto al tema de la presencialidad y no presencialidad, está más que demostrado, y no lo decimos nosotros, ¿no? Están saliendo permanentemente informes en estos días del Banco Mundial, del BID también ha salido, obviamente de UNESCO, de UNICEF, que demuestran que incluso en los países con mejores accesos a tecnologías y clases virtuales, el logro de aprendizajes no es el mismo, ¿no?
¿no? Ni siquiera equivalente. Mucho más si pretendemos que la educación sea, esté vinculada a la práctica, a la vida y no sea simplemente teórica, ¿no? Está mencionado. Pero también es cierto que no podemos decir que ya pasó la pandemia y ahora borrón y cuenta nueva y volvemos a como estábamos antes. De hecho, no es así. Y estamos desarrollando, y ahí también en la línea de acción 2, fortalecer las condiciones para la calidad educativa, está el desarrollo de recursos pedagógicos como textos, plataformas, aplicaciones propias educativas, ¿no? Y materiales audiovisuales, etc. ¿Por qué? Porque entendemos que este tema de la virtualidad, de las TICs, ¿no? En educación, no pueden ser solamente respuesta para momentos de apagones educativos, sino que son herramientas realmente valiosas para el trabajo del maestro y la maestra todos los días, ¿no? En ese sentido, también les invitamos a visitar la plataforma del Ministerio de Educación, que tiene no solamente textos, recursos, nuestros mismos textos, qué pena que no tengamos aquí alguno de ellos, ¿no? Nuestros mismos textos, pese a que son los textos tradicionales impresos y que ahora están llegando a cada niño, si uno abre al azar va a encontrar QRs, estos QRs, que están llenos de videos, están llenos de audios, de otros textos complementarios, ¿no? Los pueden descargar de la página del ministerio. Desde el primer trimestre de este año ya hemos incorporado esas tecnologías a los mismos textos, ¿no? Porque obviamente enriquecen los procesos de enseñanza y de aprendizaje. No es que el pretender volver a la presencialidad nos cohíbe o negamos el trabajo de trabajar con las TICs, ¿no? Más bien estamos incorporándolas y además estamos tratando de desarrollar procesos que en caso de eventuales situaciones de apagón educativo presencial, pues podamos volver, nuestros maestros y nuestros estudiantes estén trabajando, estén habituados al trabajo con estas tecnologías, ¿no? Respecto a lo que decía la diputada Nogales sobre educación sexual y enfoque de género, también le invito, estimada diputada, a descargar los textos, especialmente estos últimos textos del segundo y tercer trimestre, que están ya en manos de la mayor parte de las niñas y niños en el país, para que puedan ver que efectivamente se trabaja no como una materia, no como algo aislado, sino como parte misma del desarrollo curricular en las áreas que corresponde, el tema de la educación sexual y el enfoque de género. Ya está presente, pero además justamente en este proceso de recojo de contribuciones de distintas instancias hemos recibido tanto de ONGs como de instituciones vinculadas a estas temáticas, contribuciones concretas y directas para el trabajo de educación sexual, obviamente graduada para cada edad, para cada etapa de educación, especialmente en la escuela, con un enfoque de género también en general, ¿no? Entonces estamos trabajando y esperamos que en esta actualización curricular lo que en algunos casos quedó como implícito comience también a explicitarse, ¿no? También en los recursos pedagógicos. Y aquí hago el llamado nuevamente a la Asamblea para el aporte a esta actualización curricular, porque lo que no queda en el currículo simplemente está enunciado, ¿no? En cambio, lo que va a quedar en el currículo efectivamente va a ser de tratamiento obligatorio, tanto para maestros como para el mismo Ministerio de Educación, ¿no? Lo que no queda en el currículo simplemente es enunciativo, ¿no? Por eso que consideramos, como decía en la introducción, que el proceso de actualización curricular es fundamental, ¿no? Es fundamental. Podemos hacer discursos, podemos imprimir folletos y todo lo que quieran. Si no queda en el currículo, si no queda traducido en los planes y programas como contenidos y como metodología, pues eso difícilmente va a ser trabajado si no es por la buena voluntad de un maestro o de una maestra. En cambio, si queda en el currículo, eso efectivamente tiene que ser trabajado y tiene que ser acompañado por recursos y materiales complementarios.
Eso como reacción a los comentarios del senador y de la diputada. Y si no habría otras intervenciones, podríamos entrar sí, adelante. Evidentemente, como sostiene el senador, desde educación necesitamos contribuir a un reencuentro de los bolivianos después de todas las cosas que han pasado y todo eso. Y creo que el rol fundamental es contribuir a la formación de un ciudadano democrático con valores y todo aquello. Sin embargo, no se contribuye a ese reencuentro, a esa formación de un ciudadano democrático, ocultándole cosas o evitando llamar las cosas por su nombre. A las cosas debemos llamarlas por su nombre. En Bolivia ha habido un golpe de Estado y nuestros futuros ciudadanos, nuestras generaciones jóvenes deben saberlo. Se han cometido masacres y desde la oposición lamentablemente hay una línea muy consecuente en el sentido de negar, ignorar que hubiera habido masacre. Nuestras futuras generaciones deben saber aquello. No se construye un reencuentro con impunidad. Eso va a ser imposible. Por lo tanto, una línea de formación de ese ciudadano democrático es inculcarle el hecho de que debe defender la democracia, y defender la democracia es justamente tomar conciencia de los atentados que se hacen contra la democracia, las interrupciones de un proceso democrático, para que sepa defender la democracia. Eso es importante. Por un lado, era una reacción imprescindible a lo que ha señalado el senador. No ocultamos calidad educativa, no. Lo que se ha hecho en educación. Fundamentalmente en lo que se refiere a la experticia que usted reclama, más allá, dice, de convocar a organizaciones sociales. Esas organizaciones sociales son padres, madres, es parte de la comunidad educativa. La comunidad educativa la constituimos todos los bolivianos, porque de uno u otro modo o somos padres o tenemos hermanos, etcétera, etcétera. Todos tienen derecho a participar. También la experticia. Sin embargo, sobre la experticia queremos decirle, la autodenominada experticia se ha pronunciado varias veces en los medios de comunicación y ha mostrado un desconocimiento completo, total, supino de todo lo que se ha hecho en educación, y repite cosas que la oposición viene diciendo sin haber tratado de estudiar, de evaluar los inmensos logros históricos que se han hecho en educación, en erradicación del analfabetismo, logro histórico, en construcción de tantas escuelas. Tanto ha hablado la oposición de que se han construido tantas canchitas por acá, como si los niños del campo no merecieran tener sus canchitas, pero no ha dicho nada de tantas escuelas que se han construido, las transformaciones históricas que se han hecho en el ámbito de formación de maestros. Antes eran institutos normales que formaban en 3 años, ahora tenemos escuelas superiores de formación de maestros que forman a nuestros profesores en 5 años. Se ha prácticamente eliminado el interinato en la planilla de docentes. Eso quiere decir, había 18,000 personas que daban clases en nuestro sistema educativo sin tener la formación para hacerlo. Ya no existe eso, y no se los ha votado, se los ha formado como profesor. Entonces, hay muchos hitos históricos que la experticia que se presenta así en los medios de comunicación los ignora. Incluso vergüenzas, la verdad. Miren, hace poco nomás hemos respondido un artículo de una persona que se calificaba experta en educación, pero no sabía
que la ley Avelino Signani dispone que son alcaldías las que tienen que equipar las unidades educativas. Decía, está sugiriendo el Ministerio de Educación que las alcaldías tienen que hacerse cargo de eso. No había leído la ley, la experta. Entonces, no es que no queramos recurrir a experticia, adelante, es bienvenido todo aquel que quiera participar en esta actualización curricular, pero a los expertos les pedimos infórmense sobre lo que se ha hecho primero, así su contribución será mejor, ¿no? Gracias, Fernando. Sí, queremos colocar la educación en el centro de la atención y de la acción social. Eso significa de toda la sociedad, ¿no? Y esta reunión justamente tiene ese propósito. Entonces, la siguiente parte de nuestra reunión, de nuestra agenda, tiene previsto la coordinación para la recepción de contribuciones. La palabra. Perdón, hay otras personas que están queriendo participar. Diputado Rodi, adelante. Sí, perdón, bastante breve, ¿no? Bueno, no creo que sea un escenario para entrar en debate. Hay muchos avances que se han logrado con la Avelino Signani, pero también algunos retrocesos, ¿no? Y creo que la evaluación va a demostrar eso. Lo que preocupa un poquito es que quizás tal vez no está en la exposición o no lo he escuchado porque, como ya lo mencionó mi colega Nogales, no teníamos buen retorno en el Zoom. Sería interesante que nos pueda facilitar también la exposición, eso le pediría a los técnicos, pero en el tema de la vinculación, ¿no? Hay un divorcio entre la educación regular, bueno, sobre todo el colegio, y la educación superior. Esto lo menciono porque, claro, hay evaluaciones de distintas universidades donde se ve que, por ejemplo, entran ahora los estudiantes con bajo nivel, por ejemplo, en capacidades de lectoescritura, por ejemplo. Se han aumentado más los institutos de nivelación para los ingresos a la universidad pública, y esto es una realidad. Y también yo, en mi experiencia como docente en la universidad, he visto, he palpado, ¿no? Que los estudiantes entran con bajo nivel, por ejemplo, en lectoescritura, ¿no? Que es mi área. Creo por eso esto más o menos como un asidero para ver si es que ha habido algún acercamiento con las universidades, sobre todo el sistema público, para ver, ¿no? O puedan facilitar este tipo de evaluaciones porque son necesarias, ¿no? Usted mencionó, y me parece muy bien, que no nos podemos alejar de las evaluaciones o estándares internacionales, pero que eso va a tardar hasta 2026, pero ¿qué hacemos desde 2023? Entonces me parece pertinente también que haya ese nexo, o por lo menos, como mencionó también el senador, que también se convoquen a más expertos, ¿no? En este ámbito. Sin duda alguna, los saberes locales tienen que ser parte. El hecho que se mencione que estamos ahora en una sociedad del conocimiento y que la era digital está en este momento inmerso, no quiere decir que nos vayamos a apartar, digamos, de los saberes locales. Eso ya está dentro de los fundamentos epistemológicos de la Avelino Signani. En ningún momento se está diciendo que haya un cambio de la ley, sino es una evaluación, creo que sí necesaria, y más aún después de un tiempo de pandemia. Entonces, el senador también mencionó que hay que avanzar. Hay una ley que existe, incluso se habla de una mala implementación en muchos casos, ¿no? Porque, bueno, reconozcamos, esta ley tiene 10 años, ¿no? En estos 10 años no existe una evaluación oficial por parte del Estado a esto. Sí hay evaluaciones de institutos de investigaciones aparte de cientistas de la educación, pero así como del Estado mismo no existe una evaluación, ¿no? Y una evaluación no significa que es algo malo, ¿no? Obviamente se destaca lo positivo y también se trata de resolver las cosas negativas. Entonces, pero mi consulta va más en ese sentido, ¿no? De si es que se ha habido algún tipo de trabajo con las universidades, ¿no? O también institutos de formación superior, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Y bueno, sí, lastimosamente no lo mencioné. Nos hemos reunido, diputado, con las universidades privadas, nos estamos reuniendo con los institutos técnicos
hemos hecho un llamado a la CV y a todas las universidades públicas que conforman el CV. Lastimosamente no hemos tenido una respuesta favorable, pero estamos insistiendo nuevamente, estamos mandando una réplica de invitación para mejorar el currículo, ¿no? Especialmente en ciertas áreas donde la universidad nos puede aportar, ¿no? Estamos hablando del énfasis que también está en nuestro plan de matemáticas, física, química, biología, ¿no? Las ciencias, digamos, fuertes, duras. Creemos que tienen que trabajar esto para garantizar una transitabilidad entre educación superior, entre el bachillerato y educación superior, tanto universitaria como de institutos técnicos. Ahora, no nos vamos a engañar, si usted es docente de universidad sabe que el tema de los resultados de los exámenes de admisión a las universidades no responde al perfil del bachiller, sino responde al cupo de espacios que tiene cada universidad. Si yo tengo 200 estudiantes para una determinada carrera y tengo 5,000 postulantes, obviamente el tipo de examen que desarrollo no está en función a el perfil del bachiller, sino está en función a garantizar que la mayor parte repruebe, ¿no? Es así que están pensados los exámenes de las universidades. Por eso no nos interesa tanto entrar al tema de procesos de admisión, porque pasa mucho por temas de financiamiento, presupuesto, cupos, etcétera, sino más bien a la necesaria transitabilidad entre los subsistemas, ¿no? Vale decir, el subsistema de educación regular y el subsistema de educación superior. Pero además de la pertinencia de las carreras que ofrecen las universidades, tanto públicas y privadas, con las necesidades reales de profesionales y nuevas áreas que se están abriendo para no seguir introduciendo al mercado laboral a desocupados, ¿no? Como está sucediendo con varias carreras. Pero eso es un tema amplio de discusión. Lo estamos discutiendo con las universidades privadas que nos han respondido muy favorablemente 2 oportunidades. Lastimosamente, como les decía, con las universidades públicas vinculadas a la CV no hemos tenido esa suerte, pero no nos hemos rendido y estamos todavía reiterándoles estas invitaciones, ¿no? Gracias. Si no hay otra intervención. La palabra, por favor. Personalmente he entrado a municipios muy alejados de nuestro país, en Oruro, en La Paz, en Cochabamba, donde la calidad educativa, y ni siquiera tan alejados, medianamente alejados, la calidad de la infraestructura de los colegios y la cantidad de ítems que no abastece para la cantidad de estudiantes en los colegios es lamentable. Entonces, creo que hay que conocer un poco la realidad, creo que hay que pisar un poco la realidad de lo que pasa en nuestro país en temas educativos y no lanzar comentarios irresponsables así como así y politizar de paso. Mi consulta es la siguiente: vamos a evaluar la currícula, vamos a sugerir mejoras en la currícula, que me parece espectacular, ya lo dije en mi intervención anterior, pero ¿y qué pasa con los pueblos indígenas campesinos originarios? ¿Qué pasa con el área rural de nuestro país? Y yo les voy a poner un ejemplo sin ir muy lejos. En Vilañeque, que es una comunidad urumurato en Oruro, hemos visitado y los dos, hay solamente un ítem de educación para todo el colegio del municipio, de la población, que da clases, que no es especialista en primer lugar, que es profesor, si no me equivoco, de 5º de primaria, pero da hasta 6º de secundaria, las clases de matemáticas, lenguaje, historia, da todo, pero no tiene la especialidad para dar todo hasta 6º de secundaria. Y existen 2 personas voluntarias que son las que apoyarían a esta persona que tiene un solo ítem, que no tienen ningún conocimiento no han estudiado en una normal, no son profesores, no son pedagogos, no son nada, pero están de voluntarios sin un sueldo. ¿Y cuál es la calidad educativa de estos niñas, niños y adolescentes de estos municipios tan alejados? Cuando si nosotros mejoramos la currícula, que de nuevo digo que está muy bien, hay que recordar, hay que, creo, insistir en lo que decimos para que no se distorsione lo que decimos, pero ¿cómo hacemos para que mejore la calidad en estos municipios alejados, en el área rural, en los pueblos campesinos, indígenas y originarios, que son los que más brechas han tenido inclusive en la pandemia, ¿no? Recordemos que
pese a que hemos aprobado en las cámaras, en la Asamblea Legislativa, un presupuesto del Prontis para que se mejoren las calidades en lo virtual, en las zonas periurbanas y alejadas, no se ha mejorado ni un centímetro, por lo menos no salen, son los informes. ¿Cómo hacemos de que esta currícula mejorada llegue, si ni siquiera la currícula que está ahora llega ni en un 10% a estos pueblos que son los que más desventajas tienen en la calidad educativa? Esa es mi consulta, cómo se va a mejorar el tema no solo de lo virtual, porque entendemos que es casi imposible llegar con virtualidad por un tema de falta de conocimiento, falta de manejo de tecnología, falta de la red que llega a esos lugares, un montón de cosas, pero ¿cómo hacemos para aumentar ítems para profesores, para educación regular en estos municipios alejados? Gracias. Si se ha avanzado algo en estos años es en la atención a poblaciones vulnerables, ¿no? O en situación de vulnerabilidad. Pero eso yo le invito a que pueda acceder a las estadísticas que tiene el Ministerio de Educación y compare la progresión de cobertura, ¿no? Especialmente en las áreas tenemos incluso unidades educativas georreferenciadas en Ribera del Río y otros, pero no es el tema de nuestra reunión. Quisiéramos más bien entrar a propuestas concretas y a coordinar con las comisiones de la Asamblea para ver cómo podemos avanzar en las contribuciones de la actualización curricular. Y aquí la segunda parte al comentario de su intervención. Efectivamente, un cambio en el currículo, tanto en el currículo base como en los planes y programas, va a implicar temas de gestión e incluso de administración educativa, ¿no? Pero primero tiene que haber una definición en el currículo, ¿no? Y como consecuencia vienen las intervenciones también en la gestión y en la administración, como son las condiciones educativas, como son los ítems, la atención a ciertas poblaciones que aún no se ha alcanzado, pese a los avances, no se ha alcanzado a atender, ¿no? Entonces, el trabajo que estamos encarando ahora es justamente esta situación, ¿no? El currículo, cómo mejoramos el currículo, cómo lo actualizamos. Y obviamente, como efecto, para cumplir ese currículo, qué acciones y medidas, tanto administrativas como de gestión educativa, se tienen que tomar para que esto se cumpla, ¿no? Y decíamos, lo que queda en el currículo es de cumplimiento obligatorio, ¿no? No solamente para el maestro que va a pasar las clases, sino también para el Ministerio de Educación, que tiene que generar las condiciones para que ese currículo efectivamente se cumpla. Está pidiendo la palabra Orlando Valdés. Adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias. Saludos a usted, a su persona, a quienes están presentes, a los colegas parlamentarios. Yo soy representante de Oruro por Comunidad Ciudadana. De hecho, marcamos esa línea que usted debe poner porque esto no es político, estamos hablando de educación y comparto el pensamiento, el sentir de mis colegas. Obviamente conocemos desde Franz Tamayo, la escuela de Guarizata con Avelino Signani, Lizardo Pérez y bueno, el versus con la educación tradicional. Y estamos hablando de currícula particularmente. Y me agrada que esta instancia del Instituto de Investigaciones esté emprendiendo este hecho porque estamos preocupados, por lo menos en la bancada, quienes nos ocupamos de la educación, en este tema de la currícula y la actualización, modificación si corresponde a la currícula. Hay que evaluar la currícula, yo pienso, desde la vigencia también de la ley Avelino Signani, Elizardo Pérez. Seguramente en esta instancia también estamos. Lo que quiero decir con esto es el planteamiento, que empecemos a discutir el tema del advenimiento de la tecnología de información y comunicación y la educación, es decir, la educación y comunicación. En este sustrato, yo quiero plantear como reto de debate y de pronto emprendimiento y propuesta también al mismo tiempo, el insertar en la currícula una asignatura que se denomine competencias mediáticas y digitales. ¿Por qué? La razón de la misma es de que nuestros niños, nuestros educandos, principalmente la educación formal de nuestro país, están con el celular en la mano
con las tablets, las computadoras interactuando. Y no podemos negar aquello, que hace falta esta asignatura importante en la currícula de nuestro país. ¿Para qué? Por dos razones fundamentales. Que no solamente sea la enseñanza, el manejo instrumental de estos medios y las nuevas tecnologías de información y comunicación, sino de que éstas sirvan precisamente para su proceso de formación en el entorno mediático, que en esta ecología mediática y digital que tenemos en este tiempo, ¿verdad? En varios países ya se está introduciendo la misma. Un país vecino que tenemos, Brasil, ya en su propia reforma de educación ha insertado precisamente las competencias mediáticas y digitales. En España, donde hice el doctorado, precisamente ya el Ministerio de Educación está viendo la posibilidad en este último tramo de insertar esta asignatura tan importante. En la razón no solamente de esta formación de educación que tenemos en nuestro país, lo formal, sino también que tiene que venir un poco lo informal y lo no formal en este proceso educativo. Y las competencias mediáticas digitales le va a preparar al educando precisamente en su vida misma o en su vida profesional y tener estos saberes. En la competencia mediática, obviamente, del conocer, del saber ser y del saber hacer respecto a los medios de comunicación tradicional y los nuevos medios de comunicación. Es decir, las tecnologías que están en red, en fin, que todas las veces se están creando. No se trata obviamente de poner ahí medios tecnológicos en el aula, sino que estos medios y el profesor también, que es facilitador de la misma, y también los educandos puedan encumbrar un proceso de enseñanza-aprendizaje ya basada en competencias. Seguramente estamos mirando aquello también, y en este desafío estamos nosotros por lo menos insertados en esta iniciativa que tenemos. Por un lado, aquello dentro de la currícula, la actualización de la misma. Tenemos que pensar también, aquí hay iniciativas interesantes del folclore, desde el Carnaval de Oruro, por ejemplo, de un ciudadano preocupado por el folclore. ¿Por qué no introducir precisamente, me parece que tienen algo avanzado ustedes ahí en el Ministerio de Educación, el tema, una asignatura de cultura y folclore, mitos, ritos, en fin, donde vayamos a partir de la escuela, de la formación, generando valores en la defensa y la salvaguarda de nuestro patrimonio cultural tan rico que viene desde lo indígena, que viene desde el folclore en las ciudades y todo ese desarrollo que tenemos. Entonces, esta va a ser una manera precisamente de interceder en tanta brega que tenemos con nuestros países vecinos de robo de nuestra cultura, de nuestro folclore, nuestras danzas y tantas otras situaciones. Entonces, estas dos posiciones de inicio a quienes están dirigiendo este evento, que me parece grato, y bueno, nos enteramos recientemente a través del senador Fernando Vaca del mismo, y bueno, nos pusimos y nos interesa y nos apasiona el tema de la educación, y qué mejor en estas instancias empezar a discutir, a debatir estos temas y estas propuestas que nosotros también tenemos como parlamentarios de la bancada de oposición. Muchas gracias a usted, y ciertamente este tipo de contribuciones es el que estamos esperando. Obviamente quisiéramos que se desarrolle en el ámbito institucional, es decir, quisiéramos que las comisiones, tanto de la Cámara de Diputados como la de senadores, pudiesen trabajar, reunirse. Ahora les vamos a mostrar, les hemos pasado en la invitación el enlace para acceder a los documentos curriculares que están vigentes, y para que ustedes los puedan conocer y hacer este tipo de propuestas, ¿no? Que ya luego llegue como propuesta de la Comisión de Diputados o la Comisión de Senadores, ¿no? Para que estas sean tomadas en cuenta ya al momento de la sistematización de los aportes. Les comento que el itinerario que estamos siguiendo para esta actualización curricular, ahora con la apertura a las distintas instancias de la sociedad, es terminar más o menos en octubre, primeros días de octubre, con un currículo actualizado, de manera que nos permita el último trimestre del 2022
realizar los aprestamientos para que este nuevo currículo se comience a aplicar en 2023. Quienes conocen de educación saben que no es suficiente contar con un documento orientador del currículo para que éste se implemente inmediatamente. Como decía la diputada Samantha, hay implicaciones en la gestión, en la administración, una vez que se definen ciertos elementos en el currículo. Eso implica una etapa de preparación. Incluso los mismos textos de aprendizaje que ahora se entregan a todos los niños y niñas del país tienen que ser elaborados en un tiempo, y si queremos que se implemente esta currícula desde el 2023 y ya comenzar con estos ajustes en el tema de los aprendizajes de nuestros niños, la meta es tener en octubre ya un primer documento de este año, ¿no? Justamente porque necesitamos atender a los niños de ahora, ¿no? A los niños que han sufrido, han vivido estos años de rezago y de dificultades en su aprendizaje y en su educación. Entonces, la propuesta es esta, ¿no? La propuesta es que ahora les vamos a presentar, vamos a tomar también sus teléfonos, y ya lo hemos mandado en la carta de invitación, el enlace, pero es mejor si lo tienen, si lo reciben en sus celulares, para que puedan acceder a un drive donde están para descargarse todos los currículos actualmente vigentes y que están en proceso de actualización. De manera que ustedes en las comisiones puedan decir, a ver, nosotros nos centramos en educación regular, inicial, primaria o secundaria, o queremos trabajar también superior, institutos técnicos, o quisiéramos trabajar, no sé, educación superior universitaria, ¿no? Todos estos currículos están en actualización. Ahí la apertura es a que ustedes puedan hacer sus contribuciones a cualquiera de ellos, no a uno, no a dos, a los que ustedes crean necesarios y prioritarios para su mirada que tienen, ¿no? Perdón, y cierro con esto, Fernando. Considero importante el momento de sistematización, pero ya que estamos en procesos dialécticos, me preocupan siempre los procesos de síntesis también. Estos encuentros grandes y generales, decisorios y decisivos, que a veces terminan desvaneciendo y haciendo intrascendente todo el proceso previo. Y precisamente tiene que ver, obviamente no vamos a politizar con este asunto, pero tiene que ver con esta carga política de alguna manera y estas correlaciones de fuerza a veces mal entendidas en el proceso pedagógico. Lastimosamente, en pedagogía lo último que se habla es de pedagogías o de educación. Lo primero que importa es, a veces son los elementos políticos, y eso desvirtúa. Entonces me preocupan los momentos de síntesis. Poco tiempo, está bien la ruta crítica que te he ido planteando, pero intentemos que ese momento final, ese momento de síntesis también sea lo más plural en lo posible, pero también lo más técnico y tolerante, ¿no? Sí, nosotros esperaríamos ahora la reacción de las comisiones tanto de diputados como de senadores. Si es necesario que alguien del instituto, del ministerio, pueda ir a la sesión en la que se trate este tema del aporte al currículo, pues estamos completamente abiertos, tenemos los contactos y es cuestión de que nos digan el día y la hora, podemos hacerlo. De lo contrario, estaríamos atentos al desarrollo de la definición que tomen como comisiones para recibir, sean ideas fuerza, sean priorización de énfasis que quieran darse en el tema educativo, pues estaríamos abiertos a la recepción de sus contribuciones, ¿no? Si necesitaran además este material, estimados diputados y senadores, pues podemos también facilitarlo de manera pronta, ¿no? No sé si hay alguien más que quiere usar la palabra, si están de acuerdo con esto, o hay otra ruta que se propone. Solamente quería solicitar el link que acá si pueden enviarnos al chat, o van a tomar nuestros celulares que hemos escrito también en el chat, para que nos tomen en cuenta y recibamos esta información importante para este trabajo, el drive que nos ha anunciado, y también ponernos entrenados, incluirnos en esta tarea que tenemos importante, que me parece
vital además actualizar la currícula. Eso quisiera solicitarle. Muchas gracias. Muchas gracias a los que han participado por Zoom, gracias al senador que ha estado aquí presente, también a la compañera, y nada más estamos atentos a sus novedades y dispuestos, atentos al apoyo, tanto en materiales, en documentos, como también de manera presencial, si es necesario que estemos convocados por la comisión. Muchísimas gracias.